El país se encuentra en plena campaña electoral por la presidencia. ¿Cómo se puede definir el contexto cuando no hay elección todavía de Sala de lo Constitucional y cuando ese proceso se ha juntado con la elección del fiscal general de la República que prácticamente el próximo 5 de noviembre está cerrando el proceso donde la Asamblea Legislativa tiene posibilidades de recibir propuestas? Pues bien, la respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto, gracias por acompañarnos. Esta noche hacemos una reflexión o análisis sobre el contexto sociopolítico de nuestro país, varios temas en agenda, las primeras semanas de campaña presidencial 2019, el tema de Asamblea Legislativa como caja de resonancia de los partidos políticos, obviamente lo que está en discusión ahí en este momento sobre los temas que planteamos en la pregunta, la campaña que ha iniciado con este tema ya un poco de recriminaciones mutuas y el tema de propuestas, hasta dónde hay o no propuestas. Y un tema, si nos alcanza el tiempo también con nuestros invitados, la marcha de migrantes y el contexto electoral en Estados Unidos. Pues bien, queremos agradecer que nos acompañan en nuestros estudios Rafael Lorenzana, analista político y parte del panel habitual de 8 en punto. Doctor Lorenzana, bienvenido, es un gusto. Gracias, feliz noche, ¿cómo están? Feliz noche para todos. Perfecto, también queremos agradecer que está con nosotros acá en 8 en punto Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador ante Naciones Unidas, un político muy reconocido en nuestro país, ahora dedicado más al análisis. Doctor Zamora, qué gusto que nos acompañe. El placer es mío. Hola, ¿qué tal? Y bueno, muy perfecto. Buenas noches a todos. Tenemos varios temas en agenda, ¿no? Y les decía antes de comenzar, y la introducción la planteábamos en las primeras semanas de la campaña presidencial, doctor Lorenzana, ¿cómo se está viendo el contexto? Porque inicié con una pregunta, ¿no? Y planteaba esto de la campaña presidencial que ha iniciado, pero también el contexto que se está viviendo es bastante particular con lo que está ocurriendo en Asamblea Legislativa, retraso en elección de Sala de lo Constitucional, 102 días, justamente ahora, ya prácticamente son más de 3 meses que no hay Sala de lo Constitucional. Esto se está juntando ya, ahora sí, con el tema de elección de fiscal general de la República. El 5 de noviembre debo entender que cierra el periodo para que quienes aspiran a ser fiscal pues puedan llegar a la Asamblea Legislativa. Bueno, la verdad es que es un problema realmente serio que se esté jugando con las instituciones en el país, cuando realmente nos ha costado tanto llegar a tener cierta estabilidad. Como salvadoreños hemos visto que si bien es cierto, se han habido traspieces, han habido abusos, han habido problemas, pero tenemos que favorecer que las instituciones trabajen. Y este problema de la Corte Suprema de Justicia es un problema serio sobre la Sala Constitucional, porque los partidos políticos están tratando de sacar raja de todo esto ante la experiencia que tuvieron con una sala ejemplar como la que tuvimos en el pasado reciente, en el que se resolvieron las cosas, caminaron, vimos progreso, vimos que había realmente un tribunal constitucional, y ahora resulta que se está tratando de mantener esta situación ante un peligro como es el peligro de las elecciones. No, hay una serie de trasfondos. Por ejemplo, si cuando estamos hablando de lo que acaba de recién pasar, que vuelven y superan el veto para sencillamente para poder que el señor presidente vuelva a mandar a la Sala de lo Constitucional, vuelva a mandar la ley por inconstitucional, y nosotros nos quedamos señalados por todo el mundo, fuera de todas las posibilidades de participar dentro del conglomerado mundial en el asunto del lavado de dinero. Usted se refiere a la reforma de la ley orgánica de la Fiscalía General sobre la unidad de investigación financiera. Sobre unidad de investigación. Sí. Sencillamente, usted se da cuenta que todavía seguimos con esa inmadurez política de no poder llegar a consensos para realmente echar a andar al país. Y ahora venimos con el proceso eleccionario y venimos a hacer sencillamente, estamos haciendo lo mismo. La sala de lo Constitucional no se va a poder elaborar, no se va a poder montar, porque sencillamente no es conveniente. ¿Y por qué no es conveniente? Porque la repartición de posiciones no da, y entonces nosotros quedamos entrampados ante una posibilidad de que hayan demandas que tienen que resolverse durante las elecciones o del proceso electoral, pero como esta que acabamos de mencionar, sencillamente los partidos políticos no les interesa porque a todos le están sacando raja política. Perfecto. Doctor Zamora, un poco cuál es su consideración, digamos, a modo de introducción sobre lo que está pasando en nuestro país en este momento, porque decíamos, se junta todo el tema de elección de campaña presidencial, los ánimos ya parece que están tomando un giro distinto, incluso la estrategia de campaña se está planteando de otra manera, lo platicaremos más adelante en detalle, pero el contexto del país. Yo creo que el contexto del país
es de que se está acelerando el paso de lo que ya hemos señalado varias veces, que hay una crisis seria del sistema de partidos políticos, de la Asamblea Electoral y del aparato electoral. Y nos han tocado 2 elecciones una tras otra. Y eso creo que le ha echado mucho más leña al fuego de la crisis que tenemos en este momento. Sí. El fondo de la crisis, mire, creo yo que está en lo siguiente. Los acuerdos de paz han generado una institucionalidad diferente en nuestro país, mucho más democrática. O sea, separación de poderes, apertura a la opinión, libertad de prensa, etc. Pero los actores que tienen que ver desde el Estado en hacer estas cosas, que esto camine y todo, eso nadie los ha cambiado. Estos viven como en el pasado. La Asamblea Legislativa vive con una legislación de 1953, cuando la Asamblea era pequeñita y estaba controlada completamente por los militares. Sí. Hoy hay una Asamblea mucho más libre, pero que está con todos los vicios del pasado, el patrimonialismo, el reparto de puestos públicos entre ellos, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo ahorita, y esto se hace más evidente precisamente que estamos ya en periodo electoral. Sí. Bueno, y estaba viendo un poco tratando de hacer memoria histórica y recordando algunas fechas específicas, y justamente el 25 de octubre, pero de 1977, por ejemplo, se firmaron los pactos de la Moncloa en España, y estaba retomando esa información que me pareció relevante justamente este día, ¿no? Porque los pactos de la Moncloa en ese momento, que el presidente del gobierno de España era Adolfo Suárez, ¿no? Sí. Que ya falleció, por cierto. Pero bueno, ¿en qué momento, digamos, este país ha tenido, doctor Lorenzana, posibilidades o no de poder caminar, decir, trabajar sobre unos pactos como los de la Moncloa en España? Mire, yo creo que ahorita se está presentando una situación bastante interesante para trabajar, para rescatar el sistema democrático que está en este momento está en peligro. A mi juicio está en peligro. Hay una situación de una frustración de la gente, del votante, del elector. Hay una frustración tan grande en base a todos los escándalos de corrupción que hemos sido testigos recientemente. Pero el problema se agrava cuando usted ve, por ejemplo, un veto como el presidente para la unidad que la fiscalía tanto se necesita, y vienen y nos sacan del contexto mundial, y ya no vamos a tener información, no vamos a participar de aquello que es tan importante como el lavado de dinero. Ahora, sencillamente no se quiere elegir la sala en lo constitucional, porque se quiere mantener como una excusa, todo lo va a ir ahora a la sala, y como no hay sala, ahí se va a quedar durmiendo el sueño de los justos, como esa misma ley que la que acabo de mencionar, que no se puede superar el veto. Se supera el veto, pero entonces se va a la sala que no existe. Entonces nosotros estamos teniendo una crisis muy grande que los políticos, yo creo que no alcanzan a entender, o algunos no son tan inteligentes como para darse cuenta que lo que ha pasado en otros países, a donde se ha agotado el sistema político, tenemos el caso perfecto cercano a nosotros, el de Venezuela, a donde los partidos abusaron y abusaron y abusaron del sistema y de la población, hasta que en un momento apareció de esos pseudolíderes, gente ignorante, algunos de ellos, que salen y pues sencillamente se aprovechan por ser críticos duros del sistema o de algunos actores del sistema, se apoderan y destruyen lo que tanto ha costado un país como este, tantas vidas costó para llegar a un sistema democrático y a una negociación decente. Entonces ahorita estamos siendo testigos de esa situación. Estamos siendo testigos de que sencillamente hay una serie de intereses. Están negociándose ahorita si persiguen o no persiguen, si la sala que va a llegar y si el fiscal que puede que se reelige o no se reelige, pero no están basándose en cuáles son los mejores candidatos, mejor evaluados para ser miembros de la Corte. No, están viendo cuáles son los que se plegan para poderles hacer los mandados a los que están demandados por corrupción, y para que no lo vayan a tocar y que no se vayan a hacer otro tipo de cambios que afecten a la clase política, no necesariamente al ciudadano. Entonces estamos en una situación diferente, una situación por la que se luchó tanto, pero que a mi juicio está muy en riesgo en este momento si no se toman decisiones importantes en este país para que podamos salir adelante y no vayamos a caer
No vamos a caer en ningún momento en un resquebrajamiento del sistema democrático que nos va a costar demasiado. Bueno, cuando regresemos, doctor Zamora, quiero escuchar su opinión porque el día de ayer, por ejemplo, el secretario general de Nuevas Ideas, Federico Anliker, denunció ante los observadores electorales y la OEA supuestas irregularidades en el acta de conteo de votos que se utilizaría en las próximas elecciones presidenciales. Y aquí un poco el tema del fantasma del fraude y todo esto, en medio de que tal parece el calor de la campaña presidencial está tomando un nuevo giro. Vamos a una pequeña pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Es un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. De inmediato quiero mostrarles a ustedes un tuit que nos ha escrito Víctor Díaz. Vamos a ver si lo mostramos ahí en pantalla. Dice él que la falta de sala de lo constitucional está rompiendo el Estado de Derecho y esto es realizado por los diputados, ya que buscan el beneficio partidario y no el bien común de los salvadoreños. Un comentario un poco sobre lo que estábamos conversando en el segmento anterior. Pero doctor Zamora, bueno, no sé si quiere referirse a lo que dice nuestro estimado Víctor Díaz, porque sí me interesa hablar un poco sobre este tema que tiene que ver ya con el tema de administración del proceso y el evento electoral, ya por los señalamientos que ha hecho Federico Anliker de Nuevas Ideas. Bueno, mire, muy brevemente, efectivamente ya, ¿cuántos son? Más de 3 meses ya, en que la Asamblea se vuelve incapaz de elegir a la sala de lo constitucional, a los 4 de los 5. 103 días. 103 días. Bueno, ya vamos para el cuarto, ¿verdad? Esto obviamente es un síntoma de la crisis y demuestra lo que es la Asamblea Legislativa en este momento. Un aparato que no es funcional para lo que el país necesita y que por lo tanto debe de ser sujeto a una reforma profunda, a una nueva ley interna, lo que hoy se llama la ley interna de la Asamblea, una nueva. Eso para mí, el reglamento interno de la Asamblea. Sí. Eso me parece a mí que es indiscutible. Ahora, que eso constituya un delito, aquí no hay posibilidad de delito. Y aunque la hubiera, los diputados no se les puede perseguir, son absolutamente intocables en lo que refiere a lo que digan y por lo que voten según la Constitución. Esa es la Constitución del país, nos guste o no nos guste. ¿Hay un rompimiento constitucional a estas alturas o no? No, no hay rompimiento constitucional. Lo que hay es un grave deterioro de la gobernabilidad del país, de la gobernabilidad democrática producido por el organismo que tiene que hacer la ley. Y eso repercute negativamente en el respeto que debe de haber a la ley, que es característica esencial de la democracia. Ahora, respecto a lo otro, ¿verdad? Que usted me decía... Sí, es un poco la denuncia de Federico Anliker, dice el que interpuso esa denuncia ante la OEA y el tribunal porque quieren aprobar un acta de escrutinio final el día de las elecciones que es totalmente confusa y en contra del artículo 200 y 202 del Código Electoral. Claro, tenemos ahí también, porque hubo una respuesta, ¿no? Y quiero ver si se las podemos mostrar a ustedes, porque Eduardo Escobar de Acción Ciudadana decía él en un tuit que escribió sobre este tema que sobre el acta de cierre de escrutinio, la ley de partidos permite que en una coalición cada partido use su símbolo. El Código Electoral reconoce como válido un voto con varias marcas a favor de coaligados. ¿Cómo registrar el voto si lleva varias marcas? Incluso ahí cita los artículos específicos donde ya se habla de que no será nulo el voto cuando en la papeleta se haya marcado 2 o más de las banderas de los partidos entre los que exista una coalición legalmente inscrita. Pues bien, es lo que ha dicho Eduardo Escobar y retomando eso. Mire, yo creo que esto, lo grave es que viene el secretario general de uno de los partidos que está compitiendo en las elecciones en un periodo electoral. Compitiendo a través de Gana, ¿no? Porque pues Nuevas Ideas no participa debido al que quedó fuera de tiempo. Mire, no nos engañemos aquí, esto es Bukele. Sí. Y Bukele es Nuevas Ideas, ¿verdad? Incluso toda su propaganda es propaganda para Bukele, le van a poner al final el nombrecito de Gana. Es el típico partido taxi, como se llama en las Gana, como se llama en el vocabulario electoral, que sirve nada más para que otro y otro partido vayan. Pero en fin, pero independientemente de eso, lo triste de esto es que se están haciendo acusaciones totalmente fortuitas. Fíjese bien que la denuncia es de un acta que no se ha hecho todavía. Sí. O sea, no hay resolución y ya está diciendo que eso es violatorio, ¿verdad? Sobre un evento que todavía ni siquiera se ha
acordado cómo va a ser la papeleta para esta elección. Sí, porque falta el sorteo que siempre hace el Tribunal Supremo. Que tiene que haber, etcétera. Y en ese sentido, tiene que ser, esto es muy festinado, diría yo, y no ayuda en nada a que la elección sea una elección en que la gente asuma su responsabilidad de cómo va a emitir su voto. Pero Rubén, lo que pasa también, a mi juicio, es que lo que están tratando es de tapar, de cambiar la discusión, de mover la discusión, porque se relacionan los dos temas que tú acabas de tocar. ¿Qué pasa si no tenemos sala en lo constitucional? ¿Qué pasa si nos van a dejar lo mismo sin fiscal? Esta situación tiene mucho que ver. Están tratando de distraernos, están tratando de llevarnos porque la papeleta, que cómo va a ser la papeleta. Están diciendo un discurso, todos los partidos, de que están contra la corrupción, de que no quieren más corrupción y que se van a luchar contra la corrupción. Sin embargo, no eligen la sala en lo constitucional. Sin embargo, ya andan ahí hablando de que están negociando para poner un fiscal anodino. Entonces, ¿qué es lo que nos están, ¿quiénes cómo nos están negociando? Llevando? Perdón, doctor, ¿quiénes están negociando? Todos los partidos políticos ya están negociando, ya hay claramente una posición que yo sepa del frente, que al fiscal actual no se le va a apoyar. Entonces, si necesitan 56 votos, vamos a ver qué pasa. La semana pasada había una posibilidad muy grande, recién pasada, de que se eligiera la sala. Ya estaban negociando a los que les debería corresponder a los dos partidos grandes. Sin embargo, de la noche a la mañana, el miércoles apareció en la tarde que Gana se fracturaba y votaba y superaban el veto, y ahí ya se rompió toda la negociación. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Ahí lo que no es de interés del país. Ahí se están protegiendo personas que no quieren que se les persiga a algunos que están señalados y que tristemente inclusive van a votar por la elección del próximo fiscal porque son diputados, algunos de ellos. Están señalados algunos funcionarios que los partidos no quieren que los toquen. Entonces, si nosotros nos vamos a quedarnos en esa situación y hacer fracasar el sistema democrático nuestro, y aparece este señor que anda por ahí, que acusa a todo el mundo de que te ha robado, pero lo de él no se hace cargo, y esa persona, porque la gente está tristemente, por como yo lo veo, es triste que hay personas, sí, pero si va a robar, pero va a ser otro, ya no van a ser los mismos dos partidos. Así tristemente mucha gente se expresa. Pero nosotros no queremos analizar que esa gente que nos anda diciendo ahorita y nos anda hablando lindo, no quieren apoyar la elección de la sala. Ahí hay dos personas sería muy sencillo. Doctor, perdón, ¿los candidatos presidenciales pueden influir a través de sus partidos políticos representados en Asamblea Legislativa? Yo creo que los candidatos presidenciales deberían de influir en sus partidos políticos, si son los representantes en estos momentos más altos del partido político. Sin embargo, usted ve lo que está sucediendo. Te quieren mantener las manos limpias de lo que está pasando en Asamblea, y los partidos están decidiendo en este momento cómo van a hacer la repartición para la sala constitucional. Eso realmente, y si la van a hacer, no debería de hacerla, le pregunto a los televidentes, en base a lo que se ha hecho tanto, se han hecho diferentes evaluaciones y están las personas mejor capacitadas y las menos capacitadas en toda esa lista que se está discutiendo. Y sin embargo, hay dos personas que están de arriba para abajo en el tercer lugar, una de ellas y la otra por ahí anda, que son las personas con las cuales los partidos se han enfrascado, que tienen que estar en asalto constitucional una y en asalto civil la otra. ¿Por qué razón? Porque rompen además la Corte Plena. Entonces lo que la gente no se da cuenta y no nos queremos aceptar es que nos están dando, como decía el célebre señor expresidente Mauricio Funes, a tol con el dedo, porque le están diciendo que están buscando contra la corrupción, pero no quieren elegir sala, no quieren elegir el otro magistrado de la Corte, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que van a hacer, la payasada que van a hacer con la elección del fiscal. Ni siquiera quieren considerar la reelección de este fiscal, y de eso podemos hablar aparte. De acuerdo. Doctor Zamora, para cerrar este segmento, ¿en qué puede derivar todo esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero aquí se está configurando entonces una tormenta perfecta, ¿o ante qué estamos? Mire, yo no creo que esto lleve a un colapso del sistema político salvadoreño. Me parece que no es esa la situación. Yo he presenciado procesos de colapso del sistema político, y aquí los hemos tenido en el país. Segunda mitad de los 70, por ejemplo, fue de colapso del régimen político que existía en aquella época, ¿verdad?
Y allí sí es distinto, pues. Aquí no tiene usted las movilizaciones populares que hay en Nicaragua, por ejemplo. Pero lo que sí está pasando es que cada vez se deteriora más la institucionalidad democrática. Exacto. Y eso que fue lo que es el legado más grande que nos dejaron los acuerdos de paz, resultados de toda la guerra, porque es por la guerra que se hace la negociación. Y allí se aprovecha para generar cosas institucionales nuevas, garantizar la independencia de los poderes del Estado. La sala constitucional se pone como la sala más alta, pues, que puede haber, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Y así, pues, derechos humanos y un montón de cosas. Pero eso es institucional. Eso depende de la gobernabilidad, o sea, de los actores que actúan en eso. Y esos actores no cambiaron en absoluto. Los partidos políticos nuestros siguen siendo los viejos del militarismo. La asamblea sigue siendo la vieja asamblea del militarismo. Y por eso es que ahora esto está erosionando ya nuestra propia institucionalidad. Sí, es grave, creo yo. Es grave y hay que plantearlo como una cosa grave. Un comentario rápido para cerrar. Sí, Rubén, pero es precisamente eso es lo que es grave. Que sencillamente se ha deteriorado tanto que ahora te aparece un Mesías que no tiene, que mira con quién anda rodeado, ¿ah? Y lo que te expones a que tú, como tú decís, no estamos en peligro ahorita. Yo creo que si seguimos así en el patrón que vamos, y si la gente no empieza a analizar objetivamente que es mejor que se reparen los partidos políticos y que desde dentro de esos partidos políticos recuperen, le pidan perdón a la población por las personas que eligieron, que se robaron, que es lo que le está doliendo a la gente ahorita, todo lo que se robaron. Pero si esos partidos políticos no hacen un mea culpa y hacen un nuevo comienzo, vamos a tener problemas, Rubén, porque esta gente que anda ahí, se anda pegándose ahorita, andan un montón de gente que han andado por todos lados y ahora se han juntado bajo un señor que dice que va a salvar al país y que lo único que ha enseñado es insultar a los partidos políticos o señalarlos o a los actores políticos, pero no ha enseñado absolutamente nada positivo que podamos decir, por ahí vamos bien. Bien, nos quedamos en el punto, hacemos una pequeña pausa, volvemos. Bien, en medio de esta campaña electoral que ya está viviendo nuestro país, ha habido varios hechos coincidentes este mismo día. Muy rápido se los voy a enumerar, ustedes desde luego ya los conocen. Bueno, vimos, por ejemplo, un spot, sobre todo en redes sociales, que ha distribuido Eduardo Interiano, el presidente del partido Arena, Mauricio Interiano, perdón, donde ha arreciado prácticamente la campaña, ¿no? Y tiene que ver ahí con señalamientos directos, ahora sí, contra Nayib Bukele, muy fuerte diría, ¿no? Pero en términos muy directos, confrontativos. Ahora, en un nivel que parece que es distinto a lo que hemos visto de la campaña desde el momento en que el Tribunal Supremo Electoral al principio de este mes dio el banderillazo de salida. Pero este mismo día, el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia envió a juicio a Nayib Bukele por el delito de expresiones de violencia contra la ex síndico Xochitl Marchelli. Ahí tenemos un poco lo que decía la Fiscalía, el Juzgado Especializado que había tomado esa decisión de enviar a juicio a Nayib Bukele por ese delito de expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de la ex síndico, ¿no? Y ahí está un poco más de detalles sobre eso que había pasado, porque Marchelli presentó un escrito donde ella decía de que expresaba que por condiciones de salud no podía continuar en el proceso penal. Sin embargo, en la siguiente etapa pues se va a revisar un poco cuál va a ser su estado. Esa carta la envió la ex síndico Marchelli, donde explicaba pues que desistía de continuar con el proceso. Pero como este caso es de oficio, el seguimiento pues va a continuar. Y ahí está como configurado este día. Me parece que es una especie de resumen de lo que ya tenemos de desarrollo de campaña. Doctor Zamora, ¿cómo lo analiza? Mire, yo creo que hay que analizar cosa por cosa, porque de esto vamos a tener un montón de más. O sea, porque con Bukele no solo está eso, está pendiente también lo otro de que sí hubo un problema ya con la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? Y entonces esto va a estar todo este tiempo. Desgraciadamente ha coincidido campaña electoral con juicios que se venían teniendo desde antes, y creo que se iniciaron no con el objetivo de que iba a ser candidato, sino es coincidencia. Lo mejor que creo yo que se puede hacer es evitar que este tipo de cosas ocupen todo el espacio de la campaña. Porque la campaña es para 5 años, elegir a una persona que rija nuestros destinos por 5 años seguidos. No es cosa fácil, más en un momento en que puede ser sumamente grave.
Estamos a las puertas, según muchos analistas internacionales, de un nuevo colapso financiero mundial. Y hoy ya no son las voces de los que otras veces perdón, algo parecido a lo que ocurrió con la crisis financiera de 2008. Bueno, y dicen que puede ser peor todavía. Y ya son gente, por ejemplo, yo acabo de recibir el análisis de un señor norteamericano que fue el jefe de los analistas de una de las más principales, Standard Poor's, una de las más principales agencias de negocio en la bolsa, ya diciendo de que esto no llega al 2020. No puede llegar, dice. El aumento que lleva la bolsa de Nueva York ya le impide prácticamente seguir aumentando y que va a venir el bajón. Y al venir el bajón, como hay problemas tan graves como por ejemplo la deuda china, que es espantosa, es más de 200 veces el Producto Interno Bruto de China, y ellos lo deben en deuda externa. Estados Unidos, que le sigue en su lugar con una espantosa deuda externa, entonces es muy frágil el sistema económico. ¿Qué vamos a hacer? Pero si nos enfrascamos que si a Bukele lo meten preso o no lo meten preso, o que si dijo esto, o si le ponemos el oído a la política de odio, porque esa es la política que se están introduciendo estos señores en la campaña. Hay que odiar porque te hacen mal, te hacen esto, te hacen lo otro, ¿verdad? Esa política, si se nos queda allí, sí va a ser dañina. Pero Rubén, yo estoy de acuerdo contigo que es una mala política. Yo la vez pasada que estuvimos acá, y siempre he podido aparecer en los medios y he opinado, yo opino que los partidos políticos, sobre todo el FMLN y Arena, tienen una responsabilidad con este país de pedir perdón por lo que han hecho, por lo que hicieron la gente que ellos nombraron, porque no es la institución del partido, no es la institución, nombraron las personas que nombraron y hacer cambios todavía ahorita. Arena acaba de presentar unas reformas para que se mejoren las situaciones en el futuro con la partida secreta, etcétera. Yo lo que espero es que los partidos, sobre todo esos dos partidos que tienen responsabilidad con lo que ha pasado, que nos den certeza, que puedan poner leyes que nos controlen hasta donde sea posible para que esto que pasó no vuelva a suceder. Porque ese es el encanto de la gente ahorita. La gente lo que se está enojando es que devuelvan lo que se robaron, que mire que yo no voy a ir a votar porque estos tales por cuales se llevan todo, porque nos duele, porque lo que ganamos y pagamos impuestos todos los días y todo el mundo paga en este país, lo que gasta cada uno que compramos, pagamos IVA y todo el mundo paga. Nosotros realmente estamos molestos con esos partidos políticos y nos deberían de dar certeza que eso no va a volver a ocurrir. Mientras tanto, los votantes ahí andan buscando y les ha aparecido un señor ahí que les dice que les va a resolver todo, pero no dice cómo. No dice cómo. Entonces, que son nuevas ideas, pero no hay una nueva que yo, por lo menos yo, no la he conocido, no la he visto. Entonces, estamos trabajando en base a puro rencor, a puro odio. Y no puede ser este país de esa manera. A mí me da mucha tristeza, y Rubén, te acordarás que aún en los tiempos que aquellos que luchábamos porque pensíamos cada uno de su punto de vista, y casi el tuyo era bastante parecido al mío, pero en diferentes posiciones, nosotros luchábamos, pero en ese momento el país, con todo y lo que teníamos, éramos líderes en Centroamérica. Cuando empezaron que la revolución industrial en Centroamérica, en este país empezaron a establecer industrias, empezaron a crecer, ahora somos la cola de Centroamérica. Entonces nosotros tenemos que hacer como tú decís, ya no puede ser de rencores, no puede ser de odio. Tenemos que sentarnos a buscar cuál es la mejor solución y quiénes nos están dando las mejores propuestas y, ojo, que las puedan cumplir. Porque tampoco es aquí, vamos a ofrecer aquí cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a hacer aquí el país de las maravillas, y es mentira. Son 2 o 3 cosas que este país necesita. Hay que hablar de seguridad. Hay que hablar de ¿cómo se llama?, de la economía. Hay que hablar de la educación. En la educación hemos retrocedido tremendamente. Tremendamente hemos retrocedido. Y no digamos cómo estamos en salud. Esos temas no los estamos oyendo. Aquí lo que estamos oyendo es fulano de tal, a ver quién se robó más. Oye, a ver quién esconde y pone. Por esa razón no se quiere el fiscal, que se reelija al fiscal, porque se ha metido preso a algunos y tiene algo otros en la mira, cosa que no había hecho ningún otro fiscal antes. Por eso también no se quiere poner la sala, porque miren qué mal no fue con la sala anterior, pues, eran honrados.
Entonces ahora no podemos darnos el riesgo de poner gente honrada. Entonces por eso nos están entreteniendo, y digo esto porque la ciudadanía debe reflexionar y debemos de demandar que los partidos políticos agarren el camino recto y que enseñen muestras concretas. Y las muestras concretas es que dejen de gastar, que paren esos sobresueldos, que las partidas secretas, los financiamientos de los partidos políticos, que la Corte de Cuentas realmente funcione, pero no lo quieren hacer. Bien, quedémonos en el punto. Tenemos todavía un bloque para poder hacer un análisis y me interesa que hablemos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hay elección de medio término el 6 de noviembre, dedicar algunos minutos a esta reflexión y en el contexto de tensionamiento por esta caravana que va rumbo a la frontera sur de Estados Unidos-México. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, tenemos un tuit que ha escrito Oscar López y que nos permite de alguna forma introducirnos al tema que teníamos pendiente y que tiene que ver elecciones de medio término en Estados Unidos, el tensionamiento con la caravana de migrantes que va hacia ese país. Dice Oscar López, ¿qué opinión tienen los invitados sobre la caravana de hondureños y qué posibilidades hay de que el presidente Donald Trump les otorgue asilo político? Bueno, esta es una pregunta muy puntual, pero ubicada en el contexto, doctor Zamora. ¿Cómo se ve esto? Mire, yo creo que esta no es la primera pues, de estas contingentes que van hasta la frontera con Estados Unidos. Ahí están, hacen algunas cuantas protestas, etcétera, y luego se regresan porque no tienen nada más que hacer. Ya. Estados Unidos tiene absolutamente cerrada su frontera y entonces de ahí no se pueden mover. O sea que en ese sentido hay que tener claro que esto va a pasar algo muy similar, a no ser que hayan unos 20 gentes que se echen gasolina enfrente de allá, y entonces esto va a seguir como una incriminación a la política exterior norteamericana, que está horrible. Pero otra cosa es pues entonces que se crea, como creo que le han hecho creer a la gente que va, a mucha gente que va ahí, que sí va a tener entonces asilo en Estados Unidos, porque van a pedir asilo, ¿verdad? O sea que en ese sentido ahí hay un fenómeno que les digo, si bien yo defiendo a los migrantes y he trabajado mucho en ese campo y lo conozco bastante, ¿verdad? No puedo extenderlo hasta donde lo extienden algunos, generando que hay un derecho humano a migrar. Eso no está en ningún texto de los derechos humanos, ¿verdad? Y no es un derecho humano. ¿Por qué? Porque la soberanía de un país es una soberanía territorial y eso se le reconoce y debe reconocérselo a cualquier país del mundo. Ahí manda el gobierno de ese país. Y la otra cosa que a mí sí me parece delicada es que a esto se lleve a niños. Yo creo que El Salvador de ninguna manera le puede hacer caso a Trump, en el sentido como Trump le dice, usted dígale que no, impida que salgan. Eso es impedirle al gobierno salvadoreño que viole la Constitución, artículo 5 de la Constitución, que lo dice explícitamente, que a nadie se le puede impedir la salida del país, excepto por orden judicial, claro, los delincuentes. ¿Ya? Sí. O sea que el gobierno de El Salvador, a mi juicio, lo que debió de haber hecho es mandarle una carta muy dedicada, con mucha simpatía al presidente de los Estados Unidos, y decirle, señor, no me pida cosas que si yo se las pidiera, usted me las rechazaría inmediatamente. Si usted no puede violar su Constitución, no me exija que yo lo haga. O sea que en ese sentido, ahí no hay problema. El problema con los niños es que allí sí, el Estado tiene obligación de proteger a los niños, a los menores de edad, y irse a meter miles de kilómetros a pie, pasando por México, como se sabe que ya es la pasada por México, donde hay territorios que están en poder de los Zetas, y los Zetas matan y matan migrantes porque los extorsionan por $500 para que sigan pasando. Eso no se le hace a niños. Y ahí yo no creo que yo pueda apoyar una manifestación de ese tipo que lleva una cantidad de niños por respeto a la niñez y la protección que el gobierno de El Salvador debería de darle a eso, si es que hay niños salvadoreños. Ahora, mientras tanto, hay elecciones a las puertas en Estados Unidos, elecciones de medio término, se renueva un tercio del Congreso. Estaba leyendo algunas estadísticas, doctor Lorenzana, de cómo está un poco la intención de voto. Y se esperaría de que, de acuerdo, por ejemplo, en el caso del Senado, de acuerdo a la información que se tiene de encuestas, los demócratas alcancen 44 espacios y los republicanos 50.
Y en el caso de la Cámara de Representantes, los demócratas podrían alcanzar 205 y los republicanos 199. Pero bueno, eso es lo que está viviendo mientras está esta caravana en camino. Sí, esa situación es bien delicada en este momento en los Estados Unidos. Y realmente, como tanto nos critican, pero se han puesto en una posición de país de tercer mundo en las elecciones. Ahora el gravísimo problema que desató a partir del día de ayer es las bombas que se han enviado, los dispositivos explosivos que se han enviado a diferentes personalidades, inclusive a 2 expresidentes. Eso ha venido a mover y a conmover la situación en los Estados Unidos, que tiene una connotación de acuerdo al próximo evento electoral, que va a ser en menos de 16, 17 días, por ahí el 6 de noviembre. Esa situación realmente está conmocionando, está llevando que los ánimos se caldeen mucho entre la población, pero también hay una situación que se ha exacerbado, se guste o no aceptar, por la forma de que se expresa el presidente de los Estados Unidos con relación a los diferentes grupos étnicos, como empezó su campaña en contra de los mexicanos, y para ellos allá, los que hemos vivido allá, no sabemos que los que allá en ciertos estados, cuando hablan no se habla de salvadoreños, sino que nos echan a todos en el mismo tamal, somos mexicanos, y en otro lado somos cubanos y estamos en Florida. Entonces ahí vamos todos, y esa situación de odio que se ha descartado, se ha despertado, de esa situación antagónica que estaba ya, si bien dormida, porque ahí estaba, de discriminación y de competencia entre los diferentes grupos étnicos, ahora se ha hecho mucho más grave. Esto en las elecciones está polarizando demasiado, y por eso se ven esas expresiones de odio. Ahora, usar para mí, lo que apoyo mucho lo que dice Rubén, que yo no sé quién, y hablábamos fuera de cámaras, quién puede estar patrocinando ese tipo de caravanas en estos momentos. Quien sea, lo que le está haciendo es el favor a los grupos, ¿cómo se llama? El presidente Trump, que está explotando mucho. Le cae como anillo al dedo. Le cae como anillo al dedo. Entonces la gente que está con él dice, uy, ahí vienen, miren, las caravanas que vienen, nos vienen a invadir. Entonces esa gente se ha levantado, tanto así que las encuestas estaban dándole una mayoría bastante buena o bastante grande a los demócratas, y después de estos tríos de las caravanas se ha cerrado la brecha, porque ahora ya están casi necos, un 2% tendrán los demócratas arriba a nivel nacional. Entonces, ese problema es bien injusto, bien inhumano, que se sacrifique a toda esa gente que va ahí en esa caravana. Usted lo ve en la televisión, esa pobre gente que va a llegar a la frontera de los Estados Unidos, y la gran mayoría de ellos va a venir de regreso, haber perdido todo lo poco que tienen para ir a rescatar nada. De acuerdo. En 2 líneas, doctor, ¿cómo se define esto? Sobre todo porque están elecciones de medio término y la caravana, ¿cómo empata todo esto? Mire, yo creo que en ambos, Senado y Cámara de Representantes, los demócratas van a crecer, pero no en número de asientos en el Senado. ¿Por qué? Porque ahora la mayor parte de los asientos que están en elección, el tercio de los asientos, son de republicanos. Sí. O sea que eso. Y en lo otro, sí. Ahora, esto hay que unirlo a la caravana. La caravana ha sido un regalo de plata que le han entregado a Trump. ¿Por qué? Porque Trump sabe, como lo han estado expresando las encuestas, que mucha gente de la derecha iba a votar por los diputados demócratas por una razón. Los republicanos han ofrecido que van a volver a querer eliminar el Obamacare, sí, la salud pública. Sí. ¿Ya? Pero esta gente ahora se ha dado cuenta, a raíz de toda la discusión anterior, que el Obamacare te cubre el seguro médico aún de las enfermedades que tengas de antes de tener el seguro. Sí. Y eso, por ejemplo, para una edad alta, eso es importantísimo, y que solo por eso se estaban inclinando a votar por los demócratas. Claro. Entonces, Trump ha hecho de esto el gran escándalo, y un escándalo inútil. Lo está poniendo como que hay bombas atómicas que le van a tirar a Estados Unidos, cuando es unos 7.000 o 4.000 ciudadanos desarmados que van caminando con niños, ¿verdad? Y eso lo está poniendo, y que vienen 800 soldados. Eso, perdónenme, pero eso es la cosa más ridícula del mundo. La frontera tiene más de 1.000 kilómetros.
Y si usted manda 800 soldados, los va a poner uno cada no sé cuánto. Bueno, pero no solo son soldados, sino que hay, se supone que hay médicos, psicólogos, administrativos, entonces... O sea todavía, que está haciendo un juego sucio. Sí. Este es el típico de campaña, la de Trump, que son las que desprestigia la democracia en cualquier parte del mundo. Y aquí a veces como que aprendemos de Trump, pero solo las cosas malas. Sí, bueno, pero la otra acusación... Se nos acabó el tiempo, doctor, pero dos palabras. No, solo la otra acusación que ayer cuando se le preguntaron si tenía pruebas de que hubieran gente del Medio Oriente involucrados con la caravana, dijo, no tengo pruebas. Entonces, ha estado levantando. Increíble. Bueno, gracias, doctor Lorenzana, muy gentil. Gracias, doctor Zamora, muy amable. Un gusto. Muy buenas noches a todos. Perfecto, gracias a ustedes que nos acompañaron. Se quedan con el Gráfico TV. Buenas noches, que descansen.